Saludos amigos y hermanos, gracias por acompañarnos una vez más en este subpodcast. Aquí está la respuesta. Podcast oficial de la Iglesia Adventista Comunitaria de Allentown. Hoy, como todas las ocasiones, tenemos una vez más un tema súper interesante que sabemos que ha de servir para su desarrollo espiritual. Yanda, por favor, ilústranos qué vamos a estar tratando hoy Bueno, y pues, también presenta a nuestro invitado especial. invitado de aquí. Invitado de aquí tenemos el Pastor Lozano. ¿Cómo está, Pastor? De nuevo con nosotros aquí. Gusto en saludarles. Tenía mucho usted, Pastor, que no venía aquí, pero Que no venía aquí al podcast, sí, ¿verdad? que no subí aquí, Ya. porque Ya, siempre está en la iglesia. siempre estoy en la iglesia, pero no había estado acá, correcto. Y tenemos al Pastor de la Cruz con nosotros también. Y vamos a tratar un tema muy interesante, Pastor, porque realmente a veces nosotros escuchamos las necesidades que la gente tiene o algunas malinterpretaciones que hacemos de la Biblia y algunos escritores, pero no hablamos de eso. Y vamos a hablar el día de hoy de Pablo. ¿Será que Pablo se contradice? O sea, ¿cómo podemos nosotros entender sus escritos sin malinterpretarlos? Yo creo que una de las situaciones con Pablo es que posiblemente nosotros nos acostumbramos, y cuando digo nosotros estoy hablando aún de la iglesia primitiva, es de que los evangelios fueron escritos por personas sencillas, guiadas de manera especial por el Espíritu Santo. Pero también las enseñanzas de Jesús fueron enseñanzas muy sencillas, transparentes, tomadas de la naturaleza, de la cocina, del campo, ¿no? Y cuando de pronto hay un salto brusco a un teólogo como Pablo. Ujú. El problema radica en que los evangelios es lo más sencillo que hay en la Biblia, ¿no? Y de pronto vemos a alguien a quien Dios le da una tarea y entra en escena un hombre que se había graduado en teología en Harvard con un intelecto o un coeficiente intelectual de la NASA. Y ese hombre ahora, que de paso el Señor dice que lo escoge porque las características que él tenía eran las adecuadas para llevar el Evangelio en un momento y en un mundo donde la filosofía de Aristóteles, Platón, no, Sócrates, todo ese pensamiento permeaba el mundo conocido. Entonces se requería alguien con una agudeza mental distinta, sin perder el equilibrio. Pablo empieza a poner un engranaje que hace que el Evangelio sea práctico, receptivo, pero depurado. Me llega a la mente un pastor, un presidente que teníamos en República Dominicana, y yo sé que los dominicanos que van a escuchar ahora van a saber de una vez, que cuando él lanzaba un discurso, literalmente teníamos que tener un Un diccionario en la mano, diccionario al lado. Claro que porque él decía sí. palabras que nosotros decíamos, ¿y de dónde la sacó? O sea, esto me acuerda a Pablo, porque yo recuerdo que él decía palabras tan incomprensibles que la gente malinterpretaba y a veces no quería ni siquiera que él hablara porque a veces entendía que lo estaban ofendiendo y realmente era esas palabras rebuscadas que tenía, no sé si todavía las usa, Sí, sigue pero, siendo la misma pero muy persona. difícil era de entender, Pastor de la Sí, Cruz. nosotros tenemos que entender también que la obra de Dios va más allá de la burbuja en la cual nosotros nos hemos desarrollado. Nosotros, voy a poner mi caso. Yo en República Dominicana, antes de salir de mi país, yo creía que la fe era lo que yo veía en República Dominicana y yo encerraba la fe a lo que yo conocía porque yo soy dominicano, me crié ahí, todo era eso, hasta que yo salí de mi país y tuve la oportunidad de interactuar con otras culturas y ver personas muy sinceras buscando de Dios, con la necesidad de Dios, pero que no creían lo mismo que yo por cultura Ujú. y no tenía nada que ver con la fe.
o sea, cultura. Ahora bien, el apóstol Pablo pues viene a suplir una necesidad, como decía el pastor Lozano, que tenía la iglesia en ese momento específico. Y estamos hablando para una iglesia contemporánea, una iglesia que entiende que debemos vivir con los mismos métodos que aprendimos cuando nosotros entramos a la iglesia hace 15, 20, 30 años atrás, y que nosotros no podemos implementar estrategias nuevas. ¿Por qué? Porque eso se sale de lo que nosotros hemos aprendido durante toda la vida y lo que nos han enseñado. Si no atenta contra los principios bíblicos, contra las enseñanzas de Jesús, ¿por qué no utilizar estrategias, métodos que nos ayuden a alcanzar a un grupo particular de personas que no pudiera ser alcanzado si siguiéramos usando los mismos métodos de hace 30 años atrás? Quizás también algo, miren, no olvidemos que en el momento en que Pablo realiza su ministerio, miren, si bien es cierto que Roma había conquistado al mundo militarmente, filosóficamente Grecia Grecia, dominaba el mundo conocido. O sea, militarmente Roma Roma, dominaba, correcto. pero filosóficamente Grecia había permeado todo el pensamiento Y sigue extendiéndose hacia nosotros teológico hoy día todavía. correcto, al punto que hoy todo lo que es el concepto teológico del pasado, si bien es cierto que por ahí ha sido medio refinado por algunos filósofos modernos, pero en el fondo ese pensamiento de allá, entonces Pablo viene en un momento en que se necesitaba alguien que pueda partir, romper eso que estaba dominando el mundo, la mente y el pensamiento. Entonces, Pablo lo escribe, y yo voy a decir así, Pablo es alguien que se para donde los otros posiblemente, sin Sin minimizar, ¿verdad? desmerecer a Claro. nadie de ellos, Pablo se puede parar donde posiblemente otros no lo podían hacer. Entonces, Pablo habla, le habla y cuando escribe, mayormente le escribe, si bien es cierto que le escribe a la iglesia cristiana, pero le escribe a un mundo que tiene un pensamiento gentil. Correcto. Por eso él tiene que escribir más depurado, tiene que escribir con más profundidad. Cuando él va y se sienta, por ejemplo, en el Areópago en Grecia, Ujú. estaba en la cuna del pensamiento. Entonces, su escrito, su pensamiento es diferente, porque está conversando de tú a tú con gente que nadie posiblemente los podía enfrentar. Ese era el gran Pablo. Y es impresionante escuchar esto porque vemos a un Dios en su sabiduría que le hace un llamado a una persona que sabe que lo va a ayudar a avanzar la obra en ese tiempo. Yo diría, como poniéndolo así, como en dominicano, ese era el gallito de pelea de los romanos. Ellos decían, bueno, nosotros no sabemos mucho, pero le mandamos que este sí sabe. Realmente sí. Pero vamos a desbloquear, vamos a decir así, algunos textos bíblicos que hasta ahora ha trascendido en la historia y hasta ahora son incomprendidos y son mal interpretados. Hablando de la ley y la gracia, ¿se contradice Pablo? O sea, en Romanos 6:14 que dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí hay un debate todavía en este tiempo sobre que si la ley se abolió, que si está vigente. ¿Qué tienen que decir sobre esto? Mira, nosotros tenemos que entender algo, y es que la Biblia no se contradice, y como la Biblia no se contradice, el apóstol Pablo es uno de los escritores en la Biblia. Y esto quiere decir, obviamente, que el apóstol Pablo no contradice los escritos de ningún otro escritor, pero tampoco se contradice a sí mismo, porque si hubiese sido así, no hubiese sido inspirado. Ahora bien, hay una realidad en la idea de que ya nosotros no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es una realidad. Pero, ¿qué es lo que nosotros entendemos con la idea de que no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia? Por ejemplo, yo conduzco aquí en las calles de acá de Allentown. Si yo me cruzo un semáforo y la luz estaba roja, ¿qué va a hacer la ley conmigo? La ley me va a juzgar porque yo incumplí, ¿verdad? Ahora, si yo me detengo cuando el semáforo está en rojo, la policía me pasa por el lado y no tiene nada que ver conmigo, porque yo no estoy incumpliendo la ley.
Así que yo no estoy bajo la imposición de la ley porque yo estoy cumpliendo la ley. La ley no tiene, o sea, no me afecta a mí en nada. Ahora, cuando yo incumplo, cuando yo violo la ley, pues ahí la ley sí recae sobre mí porque yo estoy incumpliendo y ahí sí se me va a someter. Pero si yo estoy en cumplimiento con la ley, yo no tengo ningún problema con la ley. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, no está diciendo que estamos ajenos a la ley y que podemos obviar la ley. No, no le está diciendo el apóstol Pablo. Cuando habla de que estamos bajo la gracia, está diciendo que, por ejemplo, hay un sistema sacrificial que ya yo no tengo que cumplir para yo ser perdonado de mis pecados. Poner un ejemplo, ya yo no tengo que llevar un corderito a la iglesia y sacrificar ese corderito para yo ser perdonado de mis pecados. Y eso era parte de una ley, ¿verdad?, que tenía el pueblo de Israel. Ahora, la gracia de Cristo me cubre, la gracia de Cristo me transforma, la gracia de Cristo me salva y ya yo no tengo la necesidad de yo sacrificar un corderito para yo ser perdonado de mis pecados. En ese sentido, entonces, yo estoy bajo la gracia, pero la gracia de Cristo, la misericordia de Cristo, que me dice a mí, mira, ya tú no tienes que sacrificar un corderito, porque cuando Juan ve a Jesús venir, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora la gracia y misericordia de Jesucristo me cubre y ya yo no tengo que sacrificar ese animalito para yo ser perdonado de mis pecados. Así que en ese sentido yo estoy bajo la gracia de Cristo y la ley que me impelía a yo sacrificar un corderito para yo ser perdonado de mis pecados ya no tiene un cumplimiento porque Cristo lo cumplió. Ya yo no tengo que estar cumpliendo con ese aspecto de la ley. Pasa que hoy día la gente quiere decir que ya no vivimos bajo la ley, pero haciendo referencia al decálogo, a los 10 mandamientos, que ya no tenemos que guardar y de manera específica no es a los mandamientos, es a un mandamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del decálogo, tú le preguntas a la gente, ¿y tú matas? No. ¿Por qué? Ah, no, por esto, por Qué aquello. malo. ¿Y tú robas? No. ¿Por qué? Ah, por esto, por aquello. Entonces no es la ley en sí, es un mandamiento. Pero si atacamos de frente a un mandamiento, nos vamos a ver como que estamos en contra de. Y no, vamos a decir la ley y lo englobamos para no ser tan específico, para no meternos en problemas. Pero al fin y al cabo no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando él dice que no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, no está diciendo que yo tengo libertad para yo violentar la ley de Dios, porque ya yo estoy bajo la misericordia de Dios. No es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo creo que juntando lo que dice el pastor tenemos que diferenciar entre lo ceremonial y lo moral. El pueblo, el Señor le dejó en Levítico un conjunto de leyes ceremoniales, que de paso eh, hay una iglesia que conocí en Perú, los israelitas del Nuevo Pacto, que Interesante es. hasta el día de hoy, siguen sacrificando corderos. Hoy en pleno siglo XXI, Pobres corderitos. ¿no? Entonces, no debemos dejar y debemos diferenciar entre lo ceremonial, que es todo ese conjunto de ofrendas, sacrificios que el pueblo debía realizar y que apuntaban a aquel que Correcto. había de venir, ¿no? Pero otra cosa muy diferente es la ley moral. Aquella ley que el salmista habla como un escudo protector en su vida. Entonces, son dos cosas que debemos diferenciar. No estamos ya bajo esa ley ceremonial. No estamos bajo ese conjunto de situaciones que el pueblo debía hacer, el cordero, eh, si era alguien muy pobre, una palomita, sacrificar, ya. Todo ese conjunto de situaciones ceremoniales, esas leyes, ya no estamos bajo eso. Y yo solo cierro diciendo esto, miren, Dios nos dejó la ley en piedra, pero nos mostró la gracia en la cruz. Amén. Amén. Hoy, una de las cosas que yo creo que todos nosotros tenemos que aprender a vivir es en la gracia de Cristo que nos mostró en la cruz del Calvario y vivir al amparo de ese cerco protector que es la ley moral. Amén. De paso, no porque la ley moral a Dios le produzca algún beneficio,
es que eso me produce beneficio a mí. 100%. Entonces, yo que estoy experimentando el gozo de la gracia, la ley es el cerco protector para que yo pueda vivir realizando fiesta todos los días por esa gracia que el Señor me otorga. 100% Amén, de acuerdo. amén. Algo que quisiera agregar en ese sentido, pastor, es el hecho de que si nosotros pensamos en la ley desde el aspecto ceremonial y el aspecto moral, pensemos ahora en la vida en el reino de los cielos, este reino que Dios ha establecido desde la fundación del mundo y que pronto, ¿verdad?, se ha de hacer realidad para cada uno de nosotros. Ahora, pensemos nosotros la eternidad sacrificando animalitos en el cielo. ¿Será eso una? No, allá no se va a vivir eso, pero allí en el cielo no se va a matar, no se va a robar, se va a honrar a los padres. ¿Verdad? En el milenio y luego en la tierra renovada por la eternidad. Esa ley se va a seguir cumpliendo, esa ley moral se va a seguir cumpliendo en la eternidad, pero la ley ceremonial ya no tiene ninguna validez en esa eternidad. Entonces, si nosotros vemos este escrito del apóstol Pablo de que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, desde el punto de vista de que ya no tenemos ningún compromiso con esa ley moral, entonces nosotros no vamos a vivir en el reino de los cielos, porque allí se va a cumplir eso sin ningún problema, Hasta el sábado aparece en Isaías ahí, ¿verdad? lo dice Definitivamente. Así directamente. que cuando hablamos de la ley moral y como usted dice, ese cerco, no se va a violentar en el cielo eso. Eso se va a seguir cumpliendo sin ningún problema en el cielo. Y no es que se va a seguir cumpliendo como de que, bueno, si tú no haces esto, entonces te vamos a echar de aquí del cielo. No, es que la vida normal del cielo conlleva eso sin que la gente esté pensando en eso. Es algo natural. O sea, yo no voy a estar en el cielo pensando hacerle daño a mi prójimo, porque entonces no estaría apto para vivir en el cielo. Exacto. Entonces, si yo no aprendo a vivir esa vida aquí, no voy a participar del reino de los cielos. Así que la ley moral, como usted menciona, es ese cerco que me da garantía a mí. Y no es que yo me vaya a salvar por eso, pero si yo no aprendo a vivir en base a eso, yo no estoy preparado para vivir en el reino de los cielos. Ahora bien, vamos a hablar del versículo que nos impulsó a hacer este podcast. Y ya yo había tenido una conversación con mi papá, pero yo estoy emocionada de escuchar qué ustedes tienen que decir. Porque, ¿qué quiso decir Pablo con la frase, entréguelo a Satanás? Y yo quiero leer está en 1 Corintios 5:5, pero quisiera leer el contexto. Voy a empezar del 1 rápidamente, porque tal vez el texto de la ley la gente ya lo conoce, tal vez alguien no sabe qué es lo que dice la Biblia en esto, y quisiera hablar rápidamente sobre esto. Y voy a empezar desde el versículo 1, 1 Corintios 5, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberáis, no deberíais más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y dice el versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Yo me quedé con ese versículo 5 como impactada y yo le dije a mi papá, pero ¿cómo así? O sea, Pablo está condenando a la persona, o sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Por qué él dice, sea entregado, pero entonces habla de la destrucción de la carne para que el espíritu se salve? Entonces yo me quedé como en el aire. Entonces quiero saber qué quiso decir Pablo con entréguelo a Satanás. Solo algunas cositas. Miren, cuando uno mira el relato, de paso, coriantenizar era un término que se usaba, de paso, hoy en algunas comunidades todo se dice cuando realizó un viaje a corintianizar. Es un viaje que se realiza para alguien que va para disfrutar de los placeres de la carne, ¿no? Ok. Entonces, cuando Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, que de paso, Corinto era un puerto donde el comercio era la ebullición y como todo puerto, había situaciones de todo tipo.
Es como hoy hablar de Las Vegas. Correcto. Oh, Ahora voy a lo ciudad del siguiente. pecado. Cuando Pablo habla, él dice, miren, en la iglesia están ocurriendo cosas que ni afuera Que están ni los pasando. gentiles. Sí, sí, o sea, ni afuera. En la iglesia cristiana, esa iglesia que, de paso, es la iglesia que Pablo ha fundado. Así que, hermanito querido, si usted en su iglesia están ocurriendo algunas cositas que usted dice, no, pero ni afuera, bienvenido al pueblo del Señor, ¿no? Porque si usted está buscando una iglesia Perfecta. perfecta, mírese para usted primero antes de buscar la iglesia perfecta. Entonces, Pablo ve. Ahora, lo que Pablo está condenando es la pasividad de la iglesia que está viendo eso y ellos están, ¿qué cosa? Tranquilos. Entonces dice, ustedes se debieron haber reunido. Dice, yo en espíritu los acompaño con mis oraciones, pero la iglesia no puede quedarse pasiva ante aquello que está pasando, donde había incesto, había adulterio, había fornicación, ¿no? Y es la iglesia que Pablo había fundado. Entonces, Pablo dice, ustedes se debieron haber reunido y al tal haberlo separado, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que aceptar que el mismo Jesús le concede autoridad a la iglesia. Y una autoridad bien administrada, una disciplina administrada de buena manera, siempre será de bendición para la iglesia. Entonces Pablo dice, al tal, ustedes lo debieron haber entregado a Satanás, lo debieron haber sacado, Excomulgado de la... excomulgado, Ujú. por decir un término que quizás todos nos pueden entender, pero la iglesia no puede quedarse pasiva ante todo eso que está pasando, punto uno. Lo otro es, al hecho de separarlo, Pablo dice así, no significa que el tal está ya condenado a la perdición, ¿no? Porque se espera que la disciplina administrada sea redentiva, sea de redención. Entonces, la disciplina que como iglesia ustedes deben o debieron administrar y no lo han hecho, debe ser, entonces, lo entregamos y esto es una cosa que nosotros debiéramos entender. Yo siempre digo, el que no aprende oyendo, aprende sintiendo. Ay, ay, ay. Esto es así de simple. El que no aprende oyendo, Ay, 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 ay. aprende sintiendo. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces la gente reacciona con terapias de choque. Ujú. Entonces, cuando usted es separado, cuando usted le es negado el participar, usted no puede, la persona reacciona. Entonces dice, Pablo todavía deja la puerta abierta. Dice, cuando ustedes actúen, cuando ustedes administren una disciplina bien administrada, esa persona puede reaccionar y de repente en esa reacción el Espíritu de Dios lo puede hacer volver, pero la iglesia no. Entonces Pablo dice, ustedes se debieron haber reunido y entregarlo al tal, separarlo del cuerpo de Cristo para que Él reaccione y de repente la salvación puede volver a ese hombre o a esa persona que está involucrada en esto. Y la Biblia dice, el que no es conmigo, dice Jesús, es contra mí. O sea, en la carrera cristiana no hay un punto medio donde yo me puedo parar y decir, bueno, yo no estoy con Dios, pero tampoco estoy con Satanás. Yo estoy aquí y mientras yo esté aquí, yo estoy bajo cierto cuidado, estoy resguardado y no tengo problema ni con uno ni con el otro. La realidad bíblica es que el que no está con Dios automáticamente está con el enemigo de Dios. Cuando una persona es excomulgada de la feligresía, cuando una persona es separada de la feligresía, es entonces como que ya no está con Dios. Ahora, la Biblia dice, por ejemplo, que en cuanto a la disciplina eclesiástica que el pastor menciona, que si un hermano ha fallado en la fe, entonces yo, el procedimiento que según Mateo 18 se nos recomienda, ¿verdad? Me acerque al hermano y que trate de enmendar el error. Si el hermano no me escucha, que busque uno o dos testigos para que en boca de dos o tres conste toda reprensión, que si no nos escucha a nosotros, lo llevemos a la iglesia y que la iglesia tome una decisión con la persona. Si no escucha a la iglesia, pues entonces que lo tengamos como gentil y publicano.
Y como decía el pastor hace un rato, cuando en el Evangelio se está hablando de esa forma, se está usando un lenguaje por la característica propia de esos escritores. Ahora, Pablo, que tiene una educación, para decirlo, diferente a la que tenían los apóstoles directos de Jesús, los discípulos, pues entonces vemos a Pablo ahora que usa un lenguaje un tanto diferente y que suena hasta muy brusco para nosotros, ¿verdad? Como que échenselo al diablo ya. Entonces, la idea es que cuando la Biblia me dice a mí que entonces si termina no escuchando a la iglesia, lo tenga por gentil o publicano, ¿cuál era la actitud de Jesús hacia el gentil, hacia el publicano? Jesús se sentaba a comer con un Zaqueo, Jesús va a su casa y Zaqueo era un publicano. ¿Cuál era la actitud de Jesús hacia ese tipo de personas? Cuando la Biblia me dice que lo tenga por gentil o publicano, cuando la Biblia me dice suéltenselo al diablo, lo que me está diciendo, como dice el pastor Lozano, no es que me olvide de esa persona como que ya no tiene acceso a la salvación, sino que al separarlo de la feligresía, al excomulgarlo, esa persona pueda reflexionar, pueda ver su error y las consecuencias de su error y decida enmendar el error y volver a los caminos de Dios, que con brazos abiertos y amorosos sigue esperando por nosotros para ofertarnos la salvación que siempre ha estado dispuesta de parte de Dios para sus hijos. Wow, y eso me da esperanza. Ahora estoy un poco más tranquila porque es como cuando uno le dice a un niño tiempo para pensar, cuando ellos hacen una rabieta, lo sentamos en un lugar para que el niño se calme y piense en lo que está haciendo, reflexione y diga, wow, pero es cierto, yo no estoy actuando bien. O sea, que es una esperanza ver que es algo para redención, porque en el mismo versículo él dice, para que se salve el espíritu, o sea, Claro. para que él sepa lo que está haciendo en la carne, para que reflexione y que finalmente el plan, el propósito de Dios y de la iglesia siempre es que la persona vuelva atrás y pueda volver a integrarse, porque estamos hablando de redención aquí y está muy bueno. Ya tengo una duda menos porque 100%, yo mira, estaba preocupada. la intención de la disciplina eclesiástica es redentora. La iglesia no puede ser más que Cristo. Y Cristo siempre buscó a la gente con la intención de salvarla. La iglesia, al aplicar una disciplina, tiene siempre que aplicarla con la idea de redimir a esa persona, de que esa persona reconozca su error, arregle su vida con el Señor y se salve. Siempre ese será el aspecto más importante de la disciplina, porque a nosotros no nos conviene, y no solamente que no nos conviene, sino que no nos gustaría que si ocurre con nosotros, hagan así con nosotros. El hecho de separar a una persona definitivamente de las filas del Evangelio. No nos conviene porque somos hermanos en la fe, pero tampoco, si lo hicieran conmigo, a mí no me gustaría que yo cometí un error y me saquen de la iglesia y que jamás me permitan volver. No me gustaría. Pues entonces, ¿por qué yo tengo que actuar de esa forma con el hermano que peca? Entonces yo tengo que ver al hermano y la regla de oro. Actuar con el hermano como a mí me gustaría que me traten a mí si fuera yo el que estuviera en esa condición. Exacto. Aquí hay otro versículo que vamos a desbloquear el día de hoy, que Nuevo está nivel muy bueno, está desbloqueado. muy incomprendido. Ese sí yo lo entiendo, pero tal vez hay alguna persona ahí que escucha que tal vez no lo ha escuchado o lo escucha en algún momento o sí lo ha escuchado y dice, ¿y entonces qué vamos a hacer las mujeres en la iglesia? Y es 1 Corintios 14:34, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿Qué quiso decir Pablo con las mujeres callen en la iglesia? El pastor mencionaba hace un rato aspectos importantes que tenían que ver con la influencia de Roma y Grecia en la mentalidad judía. O sea, Roma desde el punto de vista militar, Grecia desde el punto de vista filosófico, desde el pensamiento. Y nos guste o no, eso influía en la iglesia. Ahora bien, el apóstol Pablo está hablando para una iglesia que es fundada en una ciudad que no era netamente judía. Y el apóstol Pablo está hablando para esa ciudad. Ahora bien, la mentalidad popular, y es algo muy importante, entre los métodos de interpretación de las escrituras, nosotros tenemos que entender, la iglesia adventista usa dentro de sus métodos de interpretación el método histórico, el método gramatical. La iglesia se va a la historia para ver
qué dice el pasaje en su contexto inmediato, las personas a las cuales se le escribió, pero también la iglesia estudia la gramática de ese texto para comprender el texto a profundidad. No es simplemente ver lo que dice el texto y dar por sentado, sino estudiar lo que el texto dice y estudiarlo a la luz de su contexto histórico. En la antigüedad, en ese tiempo, para un romano, para una persona con la mentalidad helenística, una persona influenciada por Grecia, la idea de una mujer teniendo participación abierta en ciertos conceptos, en ciertos aspectos de la iglesia y la sociedad, no era común. Entonces la mujer no tenía la oportunidad de expresarse libremente en esos ambientes. Entonces el apóstol Pablo está escribiendo para una sociedad que entendía perfectamente lo que él estaba hablando. Ahora, como la mujer hoy día tiene una apertura y la mujer puede participar de esto y de aquello, nosotros pudiéramos estar satanizando lo que estuvo diciendo Pablo en ese momento, pero los oidores, aquellos interlocutores de Pablo, entendían perfectamente a lo que Pablo se estaba refiriendo de acuerdo a la condición cultural en la que ellos se encontraban en ese momento. Cuando Pablo está diciendo que la mujer calle en la iglesia, está hablando de una situación de desorden que había en la iglesia en ese tiempo. Y no necesariamente por el aspecto del accionar de las mujeres, pero había una especie de desorden en la iglesia en ese momento. Y el apóstol entonces tiene que venir y apaciguar las cosas y minimizar los daños. Y entonces tiene que tomar decisiones para que la situación se resuelva allí. Y no podía resolverse la situación si entonces, yendo en contra de lo que en ese momento era anticultural, la mujer podía estar haciendo cosas que no le eran permitidas en ese tiempo. Si el apóstol lo permitía, entonces, ¿qué iba a ocurrir? Que se iba a prolongar, se iba a propagar ese aspecto de desorden que había en ese momento, que reitero, no necesariamente el desorden lo estaban provocando las mujeres, pero había una situación real en la iglesia, en ese tiempo, en esa iglesia particular, que estaba atentando contra la integridad del mensaje que esa iglesia tenía. Y si no se resolvía esa situación, entonces la iglesia podía sucumbir, la iglesia podía desaparecer. Y no era la intención del Pablo cuando se establece una iglesia en ese lugar. Así que el apóstol Pablo menciona ese aspecto, pero no satanizando el accionar de las mujeres en la iglesia, sino de acuerdo al contexto cultural en el que él está hablando. Algo que yo quizás, y vuelvo a decir, ¿no? Muchas veces nosotros, algunas cosas quizás se nos hace un poquito más difícil entender por lo que vivimos hoy. Pero yo les voy a contar algo. Cuando yo estudié en la universidad, cuando hice la licenciatura en teología, eh, posiblemente para la gente le resulte extraño, pero yo me acuerdo que cuando entrábamos a la iglesia de la universidad, en los días de clase, eh, estábamos a la iglesia. Era increíble que éramos unos 1.200 o 1.300 personas en cada turno. Los varones nos sentábamos a un lado y todas las mujeres se sentaban al otro lado. Había una nave grande, como de unos 700 butacas. Pastor, esto es siglo XX, siglo Estoy XXI, hablando del año 87, no estoy hablando porque yo no soy del Wow. Paleolítico. ¿verdad? ¿No? No es tanto atrás. Sí, sí, yo estoy hablando del año 87 y fíjense que eso era normal. O sea, hoy, Eso es algo raro. estoy hablando unos años después, usted escucha eso y diría, pero ¿Cómo? ¿cómo es eso? No, no, eso estoy hablando del año 87 en la universidad, 700 butacas de mujeres en una nave, Wow. 700 butacas para allá se sentaban los varones. Era prohibido sentarse juntos. Estoy hablando siglo XX, Ujú. ¿no? ¿Por qué cuento esto? Yo todavía no me acuerdo que yo hice el último año de secundaria en una institución adventista también, un colegio, y yo me acuerdo que del comedor nosotros no podíamos llegar al internado de damas. Ay, no, eso es Había pecado, una pastor. línea blanca. Y yo me acuerdo que esa línea Oh, blanca estaba wow. en el piso, en el camino de
de asfalto. Pastor, perdone que le interrumpa. Yo no estudié en el 80 y tanto, yo estudié aquí en el 2000 y tanto. Y allá en la Universidad Adventista Dominicana, pues había unos parámetros similares Sí. entre el internado de No, yo estoy señoritas y los hablando caballeros. de Ecuador. Y había una línea. Y yo me acuerdo que usted acompañaba a una amiga, a una señorita allí. Y No podía usted cruzar la línea. no llegaba a esa línea y usted se paraba en seco. El paralelo No, 18. y allí la chica se iba alejando lentamente y usted se ponía ahí como Adiós. cordero degollado ahí. Eso era una norma. No estoy hablando de un principio. Hoy, en esa misma institución, esa norma Ya no existe. ya no existe. Hoy yo voy a la universidad donde estudié y cada uno se sienta donde quiere. Entonces, no olvidemos que Pablo le está escribiendo a una comunidad gentil, vuelvo a decir. En el contexto judío, las damas entraban a adorar, se cubrían y todo el asunto, y estaban allá tranquilitas, porque en su cultura, el guardar silencio. Otra, la esposa judía que tenía dudas, normalmente ella sí consultaba a su esposo en casa, porque la autoridad del sacerdocio se respetaba, el sacerdocio del hogar, aquel que ministraba a la familia en el conocimiento del Dios al cual adoraba. Pero ahora yo quiero que usted se imagine una iglesia gentil donde una mujer gentil entraba y se sentaba allá, otra se sentaba por acá, ¿no? Y muchas veces habían dudas de aquel que estaba disertando la palabra. Entonces la que estaba sentada allá le preguntaba al esposo de acá, oye, ¿cómo es eso? Pero ahí en público, al vivo. Entonces se armaba un asunto y Pablo está diciendo, es mejor que la esposa, ¿qué cosa? Que Se cae. mantenga en silencio. Y si tiene alguna duda, le pregunta al esposo dónde. En la casa. En la casa, tratando de apaciguar. De paso, no está condenando ni la cultura, no está condenando el acto, al punto que Pablo dice, no, las dudas que ella tiene son válidas, solo que no la esgrima en medio de todo, porque miren, esto, y aquí los que me conocen como pastor saben, que yo cuido mucho la forma de no abrir una puerta, porque el día que usted abre una puerta a una persona, tiene que abrírsela a quienes, A todos. a todos. ¿No? Hay un dicho que dicen los brasileños, es que por donde pasa el buey, pasa la boyada. O sea, usted le abre la puerta a un buey No, por y ahí por se ahí. van todos. Entonces, Pablo está tratando de que eso no se pierda. Y yo digo esto de que calle, porque cuando uno va al capítulo 11, antes del 14, no, Pablo dice que la mujer puede orar, puede profetizar. O sea, empodera a Pablo a la mujer en el capítulo 11. Correcto. Pero en el capítulo 14, ahora dice que la mujer es mejor que cosa. Había un No, detalle ahí. entonces, lo que pasa es que Pablo está tratando de ordenar. Ahora, ¿por qué Pablo lo hace? Porque no olviden que todas esas iglesias habían sido fundadas por quién, por él. Y él, la palabra de él, aparte de que sabían que había sido llamado por el Señor, conocían el llamado de Pablo, Pablo está mostrando su autoridad y como allá lo aprecia y saben que su consejo va a ser tomado en cuenta, por eso él aprovecha. Wow. Amigos, miren, yo estoy aquí aprendiendo mucho porque sí tenía un concepto, pero esa situación que se estaba dando no tenía el conocimiento. Y yo sé que los escritores de la Biblia escribieron inspirados por Dios intencionalmente en el contexto histórico que estaban desarrollándose y hablaban con intención de ayudar, educar a la iglesia y tratar temas. Y es bueno porque por eso es que podemos ir a la Biblia cuando tenemos cualquier situación, porque ahí están todas Ahí está la respuesta. aquí está la respuesta en la Biblia. Claro que sí. Pero yo quisiera preguntarles si hay algún otro texto que ustedes recuerden de Pablo que sea malinterpretado. Por ejemplo, Filipenses 1:21, que dice que el morir es ganancia. O sea, como que hay gente que dice, bueno, hay que morirse porque... ¿Hay algún otro texto que ustedes recuerden?
Sí, hay algunos otros textos, sin embargo, habría que dedicar quizás un podcast solamente a algunos de esos textos. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla, no recuerdo la cita específica, creo que es en Colosenses, que dice que nadie nos juzgue, luna nueva, día de reposo, esto, aquello. Entonces, muchos entienden que el apóstol Pablo está hablando y volvemos, pareciera ser que estamos lloviendo sobre mojado, a la idea de que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y pareciera ser que el apóstol Pablo está condenando allí el guardar el sábado. Pero la propia Biblia dice que el apóstol Pablo visitó la iglesia y allí se quedó por 3 días de reposo y estaba compartiendo con los hermanos conforme a la costumbre. Quiere decir que el mismo apóstol Pablo guardaba el día de reposo. Ujú. Ese mismo apóstol que guarda el día de reposo ahora va a decir que nadie nos juzgue y que ya no vivimos bajo esos Otro principios. día No, que... no, no. Hay que entender, ¿verdad? En el contexto que es lo que venimos mencionando. Hay que entender a quién le está hablando, qué le está queriendo decir y en qué contexto lo está diciendo. Y hay muchas personas hoy día que quizás con una buena intención, pero la intención no solamente es la que cuenta, las acciones y las decisiones son de vital importancia. Y hay personas que con una buena intención quizás abordan ciertos pasajes y toman un contexto, un texto fuera de Ujú. contexto, pero esto no sirve más que como un pretexto para entonces justificar un proceder, un accionar, un pensar, cuando la Biblia hay que entenderla en su contexto inmediato y más amplio para nosotros poder entender qué es lo que el Señor está diciendo en un pasaje determinado. Yo solo quizás ya para cerrar un poco, miren, yo quisiera dejar como un desafío más bien. Miren, Dios es un Dios que no bendice intenciones, Dios bendice acciones. Correcto. Wow. Debemos ser muy objetivos en Ujú. eso. Dios no es un Dios que bendice intenciones, Dios bendice acciones. Entonces, el primer desafío que a mí me gustaría es, mire, acérquese al Señor y propóngase y actúe con el deseo de ser fiel al Señor, no a su palabra. Y yo digo esto porque, miren, muchas veces, algunos de los que posiblemente ven este podcast, usted puede, porque no entiende esto, porque no entiende lo de allá, no asistir a la iglesia, no acercarse a una iglesia, no, usted acérquese, vaya, porque si Dios lo llama, Dios quiere ver no su intención, Dios quiere ver su acción. Cuando Pablo le escribe a la iglesia, Pablo le está escribiendo a una iglesia muy cosmopolita. Cuando yo digo cosmopolita, estoy hablando de una iglesia donde había una mezcla de culturas, de tantas situaciones, Ujú. ¿no? A esa iglesia, y yo me imagino la angustia de Pablo, es de que, como Pablo conocía esas ciudades, tratar de escribir de esto, de corregirlo de acá, no, y una carta, ¿qué cosa? No, no, No no, solucionaba todo el no, problema. yo me imagino al pobre Pablo, a ver, allá tienen problemas de esto, tienen de esto, tienen... Pobrecito, en una carta abarcar todo, porque yo les cuento algo. Yo cuando estaba en la antigua ciudad de Éfeso tuve el privilegio de... Yo digo, esto eran unas metrópolis donde era un verdadero desafío, ¿no? Que el cristianismo surja allí. Y Dios Ujú. usó a un hombre como él. Entonces, yo lo que les quisiera decir es posible que usted vea un texto que como que me... No, 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 no. Acérquese al Señor. Ore. Pida la dirección del Espíritu del Señor. Él lo va a guiar a toda verdad Amén. si usted acciona y no se queda solo con la Con la intención. intención. No, no. Correcto. Dios no bendice intenciones, Dios bendice acciones. Acérquese, ¿no? Porque Dios lo va a guiar a toda verdad, porque Él es el que guía, ¿no? Yo no creo que hay situaciones donde Pablo se contradiga. De paso, yo tengo que aceptar que yo soy un admirador de Pablo, en el sentido de que me encanta su juego misionero. Es el único que yo veo que dice predicar a tiempo y fuera de tiempo. Es el único que se dijo,
en el Imperio Romano que trastornaba un imperio. Cuando se le escribe a César Ujú. una carta, le hablan de un hombre bajito, calvo y todo eso, que dice, ese hombre trastorna el imperio. A Ujú. ver, un hombre, un hombre. Entonces, para que le hayan escrito a César que trastornaba el imperio, es que ese hombre tenía algo distinto. Entonces, yo lo que creo es que el Pablo tenía tanta cosa que decirle a la iglesia, que corregir sobre esto, lo de allá, lo de más acá, la vestimenta, el casamiento, el matrimonio. Ujú. No, yo me imagino que Pablo terminaba de escribir y al otro día se acordaba, ah, no, también tienen este problema y Ahí viene la seguía. segunda No, carta. no. Y después decía, no, escuché que también tienen este problema. No, entonces, pero Pablo le escribe a una iglesia que él quiere que se prepare para el encuentro con el Señor. Y, Amén. y usted sabe, pastor, usted estaba diciendo algo que realmente a mí también me llama mucho la atención la forma de Pablo hablar, porque por eso yo pienso que también es incomprendido, porque es muy claro y muy directo. Y a la gente a veces no le gusta que le hablen directo y claro. Yo creo que tal vez por eso estoy un poco fanática de Pablo, porque a mí me gusta que me digan las cosas como son. Y él lo decía como son, no para acusar a la persona, sino para eso mismo que usted dijo al principio, pastor, que la gente choque con la realidad y diga, oh, pero es más claro ni el agua. Y realmente sí, si hay algún otro consejo final para los amigos Sí, que nos escuchan. cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que entender que la Biblia es un compendio de escritos que diferentes personas intervinieron en ello. Alrededor de 70 personas, ¿verdad, pastor? Para escribir la Biblia. Entonces, cuando uno va a la Biblia, encuentra 70, alrededor de 70 mentalidades diferentes escribiendo para hacer un solo libro. No hay manera de que humanamente eso se haga y haga algo tan compacto Ujú. como lo es la Biblia. Ahora bien, la Biblia es su propia intérprete. Si yo quiero comprender bien un pasaje de la Biblia se explica a sí misma. Y el Espíritu Santo es el mejor aliado cuando yo quiero entender un pasaje de la Escritura. Si yo quiero entender lo que dijo Pablo en un pasaje X, yo oro a Dios, le pido su dirección, le pido su compañía y el Señor tiene toda la intención de ayudarme a comprender ese pasaje. Posiblemente mientras yo leo aquí en Primera de Corintios, el Señor me mande al libro de Deuteronomio para que yo entienda un principio que aquí Pablo va a usar en Primera de Corintios. Entonces, la sola escritura y la toda escritura quiere decir que la Biblia y solo la Biblia se interpreta a sí misma y que un pasaje de la Biblia puede ser comparado con otro pasaje de la Biblia para entender mejor lo que el Señor está diciendo a través de un escritor particular en un pasaje, en un versículo en particular. Así que nosotros tenemos que ver la Biblia como un todo, no verla por separado, no porque ya Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Viejo Pacto, Nuevo Pacto, Antigua Alianza, no, no, no. Toda la escritura, dice el propio apóstol Pablo, es inspirada por Dios. Toda la escritura. Ujú. Y toda la escritura, sigue diciendo el apóstol Pablo, es útil. ¿Y es útil para qué? Para enseñarme, para corregirme, para instruirme en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ujú. Así que lo que dijo el apóstol Pablo en un pasaje particular, lo está diciendo con el propósito de que yo esté preparado para toda buena obra. Lo que yo tengo que hacer entonces es buscar cómo Pablo utiliza ese concepto en otros de sus escritos o cómo el resto de las escrituras usa esa idea para yo entender mejor lo que Dios quiere hablar a su pueblo a través de ese pasaje en particular. Así que la Biblia hay que leerla y hay que leerla con la ayuda del Espíritu Santo. Y el Señor tiene la intención de darse a conocer, de revelarse, de mostrarse, porque Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él, a fin de poder ser idóneos para vivir con Él en el reino de los cielos. Como dice Juan 14, cuando Él vuelva, se tomará a sí mismo aquellos que han vivido una vida conforme a su voluntad, que han estado deseosos de practicar las enseñanzas de Jesús y parecerse a Jesús. Y es a esa gente a la que Jesús viene a buscar. Gente sincera que tiene intención de salvarse, pero está actuando para salvarse, ¿verdad, mi pastor? Amén, amén, amén. Excelente tema, amigos. Y tome siempre en cuenta,
estudie la Biblia. Si usted no entiende, pregunte. Yo siempre pregunto. Yo cuando tengo una duda, yo siempre pregunto porque realmente hay personas que se dedican un poco más a eso, a estudiar la Biblia y aunque nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos revela, también el Señor ha dejado a maestros, dice que hay dones en la iglesia diferentes y podemos utilizar esos dones. Así que no deje de ir a la iglesia porque no entendió el sermón, no deje de congregarse ni de hablar en grupo porque usted ve que todo el mundo está hablando de un tema que usted no conoce, sino y también estos podcasts están siendo creados para que usted se quede con ese deseo de seguir estudiando esos versículos que le dimos, léalo usted en su casa, analícelo usted y sabe que ahí en la Biblia usted va a encontrar la respuesta a todas sus preguntas. Así que nos vemos en la próxima. Gracias, pastores. Bye, bye. ¿Algún comentario también que pueda poner allí abajo en la caja de comentarios con Sí. relación al pasaje que estamos estudiando o cualquier otro pasaje? Ujú, Y que nosotros podamos. podemos crear un podcast de acuerdo a ese comentario que usted puso y poder dar respuesta a sus inquietudes, porque aquí está la respuesta, aquí en la Biblia, aquí en lo que hacemos para poder llegar a sus hogares y poder ayudarles en su desarrollo espiritual. Así es, amigos. Hasta la próxima.